la experiencia más grata, bueno, para empezar fue que desde que yo estaba chavito me propuse viajar con la música, ¿no? O sea, que la música me pagara los viajes, ¿no? Ok. A veces creemos que es muy fácil dar un panderazo donde que tú dices, agárrate un panderito. No, no es tan sencillo, porque a lo mejor le va a estorbar algo más, ¿no? Entonces, va a depender, creo que mucho Yo creo que a cualquier género se le puede integrar la percu, más bien ya ahí ya va a depender como del gusto, o sea, ya sea del director, o del artista, o del arreglista, ¿no? O sea, sí, me lo dijeron desde chiquito, ¿no? Okay. Las frases esas como de, no, pero de la música, ¿a poco vas a comer discos, no? Y era así de, no, pues no, la idea no es eso, ¿no? La idea sí es comer con el varo, ¿no? Pero pues eso siempre fue desde chiquito. Estamos de vuelta una semana más, un episodio más en este podcast. Es de músicos, donde hablo con músicos y gente involucrada en este hermoso arte de la música para que conozcamos más a profundidad de nuestros invitados y de este arte, que es la música, de este mundo que hay detrás de la música. Y como cada semana me encuentro con un gran invitado, un invitado muy especial, así que todos ahí en casa donde estén viendo o escuchando este contenido, preparen sus palmas para que recibamos con un fuerte aplauso a nuestro invitado del día de hoy, José Carlos de la Rosa, alias Pepillo. Muchas gracias por la invitación, amigo. Encantado de estar aquí en tu espacio. Un gusto que hayas aceptado, que estés acá con nosotros para conocer más de ti. Me gusta iniciar los episodios con una introducción que el mismo invitado da de sí mismo, donde nos cuentas lo que quieras contarnos, tu nombre completo tal vez, dónde naciste, un hobby o hobbies que tengas, hace cuánto estás en la música, tu signo zodiacal, lo que quieras compartirnos, sí. Adelante. Bueno, pues yo soy José Carlos de la Rosa. Y muchos me conocen como Pepillo. Justo pues como mucha gente me conoce como Pepillo, es porque de muy chiquito, yo era como el más chiquito de todos los grupos, por lo regular, en los que colaboraba, ¿no? Porque empiezo a tocar a los 12 años, ¿no? Okay. Entonces a la gente, pues como que se le hacía como tierno, ¿no? Digamos, el hecho de que me dijeran, no, pues que soy José, no, pues Pepe, ¿no? Y Pepito, y Pepillo, y así, ¿no? Entonces por eso fue que mucha gente es como me conoce, ¿no? Porque como de chiquito, te digo, inicio como en este rollo del tambor en específico, pues era la manera de ubicarme, ¿no? Así como Pepillo, porque muchos me preguntan, ¿y por qué Pepillo, no? ¿Y por qué Pepe? De hecho, en muchos lugares ya hasta me presento así como Pepe, ¿no? Soy Pepe porque el José Carlos a veces como que es muy largo, ¿no? Entonces, pero más bien en realidad es como, por eso es como mi sobrenombre, ¿no? Del Pepillo. Y bueno, pues sí, en realidad pues yo me dedico a la percusión, ¿no? Empiezo de muy chavito. Y bueno, y poco a poco fui ahí, en específico empiezo en la percusión africana, ¿no? Y luego ya de ahí paso a la percusión latina, un poquito ya enfocándome como como en géneros que tienen como esta influencia afro, ¿no? Como el afroperuano, afrocubano, de Colombia, ¿no? Puerto Rico, todo, Brasil, ¿no? Entonces, te digo, ya después me doy ese giro y ya después, eso creo que fue lo que a mí más me llamó, ¿no? O sea, de que seguir en la música africana como tradicional, sino más bien, ya fue sobre más bien la música afro, pero ya con fusión, ¿no? Entonces con mezcla, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es como mi rol por ahí. Ok, y recuerdas, bueno, retomando un poquito esto del apodo, ¿recuerdas quién te puso ese apodo o quién por primera vez te nombró Pepillo? Yo creo que fue, pues mi maestro, es que yo empecé tocando en Coyoacán. En Coyoacán éramos como los tambores que se llaman Oniluz de Coyoacán. Entonces, yo recuerdo que por cuestiones de donde yo no nací, bueno, yo ahora tienen su casa ahí por Mixcoac, ahí yo no nací ahí, yo nací en otro lugar allá por Santa Fe, por los pueblitos que están abajo de Santa Fe. Y pues como que son zonas un poquito complicadas, ¿no? Entonces, por cuestiones de seguridad, pues nos movemos a Mixcoac.
Y la verdad yo extrañaba mucho allá porque toda mi familia, mis cuates estaban por allá viviendo. Entonces mi mamá, la forma de entretenernos, pues dijo, no, pues los llevo a museos, acá que está más cerca, está más céntrico mis cuates. Y en una de esas nos llevó a Coyoacán. Ahí es donde yo oigo por primera vez lo que es un tambor, así de, puta, oí, me acuerdo que yo oía hace cuenta que me imaginaba como una película como elefantes marchando, ¿no? Así, chon, chon, chon. Yo decía, ¿qué es eso, no? Porque eran muchos tambores, ¿no? Llego al lugar en donde están los tambores y me quedé fascinado. Dije, güey, eso era como, tenía como 11 años, ¿no? Y yo así, yo quiero aprender esto, ¿no? Y ahí es donde me acerco a mi maestro, ¿no? Te digo, o sea, todos tocaban ahí en la plaza, ¿no? En la plaza ahí donde, pues, de Coyo, en el mero centro. La gente bailaba, nosotros pues como tocábamos como música, ritmos y eso, y la gente ahí bailando, era muy chido. Y ahí mi maestro, si no fue él, el del apodo como tal, fue el siguiente, ¿no? Que era como el Héctor se llama. Él fue como el que estaba como a segundo a cargo del grupo, ¿no? Entonces, pero como me empezaron a llevar a shows, a carnavales desde ese momento, yo creo que pues más bien era como esta parte de, pues, de ubicar al chavito, ¿no? Entonces era así como, Pepillo, ¿no? Pepe, Pepe, Pepe. Entonces yo supongo que fueron ellos, ¿no? O sea, porque también te digo, mi manera de conocer la música fue como de una manera muy inocente, ¿no? Porque yo no conocía ni siquiera esa onda. Yo conocía el fútbol, yo quería ser futbolista, ¿no? Entonces, como todos de niños. Sí. Y allá, pues, en la colonia, pues, no manches, eran los partidos así del barrio, ¿no? Y en la calle en donde vivíamos no estaba pavimentada, ¿no? Entonces hacía más divertido porque, pues, jugabas en la tierra, ¿no? O sea, llovía y, pues, se hacía, como, lodo. Pues, el lodo. Entonces, mi manera de entrar a la música fue como todo nuevo para mí, ¿no? Entonces, yo creo que también, pues, ya mis compas, los que ya tocaban, eran todos mayores, ¿no? Entonces, como que hasta cierto punto me veían como el chavito, ¿no? Entonces, pues, así empezó, ¿no? O sea, como que, no, pues, creo que mi primer evento fue a un carnaval que me llevaron de Izmiquilpan, y ahí fue donde ya, que no, pues, que Pepe, ¿no? Y Pepe, y pues, como era chiquito, pues, Pepillo. Pero según yo fue mi maestro, o si no, ese segundo a cargo, ¿no? Okay. Pero te digo, fue mi manera por a la edad a la que llegué con ellos, ¿no? Que estaba más morro, ¿no? Seguramente hubiera llegado a los 18 y no me hubieran dicho así, ¿no? Era como más bien porque estaba chavito, ¿no? Okay. Sí, creo que por ahí fue la onda. ¿Y te sigue hasta la fecha de hoy? Hasta la fecha sigue, porque pues ya después te digo, me cambio, y como ya en realidad pues muchos me ubicaban así, pues yo dije, pues me voy a poner así como Pepillo, ¿no? Como que, porque empezaron, bueno, ahí eran como lo de, pues ya empezaba a ocupar las redes sociales, ¿no? Entonces Facebook y eso, pues era José Carlos Pepillo, ¿no? Y José Carlos, entonces siempre ya en Instagram, por ejemplo, estoy como Pepillo, ¿no? O sea, como que ya más bien lo empecé a adoptar, ¿no? Entonces, pues más bien ya... Fue más bien por el uso de que ya muchos me ubicaban así, ¿no? Claro. Sí. Ok. Bueno, la primera pregunta del día de hoy es ¿por qué? Bueno, ¿cuáles son las diferencias entre la batería y la percusión? Ok. Y las diferencias, como yo las percibo, yo creo que tienen mucha relación. O sea, para como yo la veo, creo que tienen mucha relación, pero sí creo que cada instrumento hay que darle como su... Vaya, no, cada instrumento tiene su personalidad, ¿no? En este caso, yo me enfoqué en la percu, a la conga, ¿no? A la conga ese fue como mi instrumento principal, al que le estudié más, ¿no? Al que le dediqué más tiempo, ¿no? Pero yo siempre quise ser baterista, ¿no? Entonces, por cuestiones a la que llego a la percusión es porque cuando llego con uno de mis maestros, él no tenía batería, o sea, en ese momento no tenía batería, que la tenía otro estudio, no sé, pero él me dijo, oye, pues te puedo enseñar algunos recursos de batería, pero en el timbal, y le ponemos un bombo y una tarola, o sea, que simule la batería, pero en realidad me empezó a mostrar más bien como el lenguaje de percusión, no tanto como de la batería, ¿no? Cuando yo ya después empiezo como a darle un poquito más a la bataca y todo, me acerco a maestros, a amigos también, para que me pasen un poco. Y entonces sí entiendo que ahí empecé a entender más bien que la batería no se puede tocar como el timbal, ¿no? Incluso hasta técnicamente, ¿no? De agarre de baqueta y eso. Porque no es un timbal, es una batería, ¿no? Entonces, como que más bien, y también el estilo, ¿no? Entonces, ahí empecé a entender como que, no, más bien cada instrumento tiene su personalidad. Yo no puedo tocar la conga igual que el djembe, ¿no? O yo no puedo tocar la conga igual que el cajón peruano, ¿no? Porque
por la misma naturaleza del sonido o del instrumento, te hace que tengas diferentes técnicas, ¿no? Para los instrumentos. Entonces, yo creo que en realidad la diferencia es... se basa, me imagino, en las técnicas, ¿no? En las técnicas de ejecutarla, pero creo que son, ¿no? Pues al final son hermanas, son familia, ¿no? Entonces, creo que no... Yo creo que ahí más bien es donde encontraría la diferencia, ¿no? Como en las técnicas para la ejecución de cada instrumento. Ok. ¿Por qué eliges percusión y por qué no batería al ser instrumentos, justo como lo acabas de decir, tan cercanos? Y pues es más conocida la batería, ¿sabes? Claro. O sea, ves un video musical y hay un baterista, claro. No hay un percusionista usualmente. Entonces, claro. ¿Por qué la percusión y no la batería? Bueno, la batería la elijo en realidad, pues de muy chavito porque mi papá tocaba la batería, ¿no? Así de hobby, tenía su bandita y así. Por cuestiones de chamba no puede seguir él, pero como que me enseñaba así a bateristas, ¿no? Le encanta Carlos Santana y me decía, ve la batería y no sé qué. Pues, me empezó a llamar demasiado la atención, más... Por lo que te vuelvo a repetir, yo no tuve como ese acercamiento a la música desde chavito, ¿no? Por las condiciones en las que estábamos nosotros. Entonces, más bien, hasta que yo llego a esta cuestión de ver como los tambores, es cuando digo, oye, pues puedo tocar con las manos, ¿no? Por eso es que empiezo como la percusión. Y cuando después me paso como a los 15 años a la percusión latina, es que te digo, yo ya buscaba clases de batería. Dije, no, porque yo quiero ser baterista, ¿no? Pero mi profe pues no tenía batería y te digo, ahí es cuando me dice, no, te puedo enseñar esto, pero más bien en el timbal. Y entonces es cuando empiezo a entender la onda de las claves, ¿no? De las claves ahí como de los ritmos afros, ¿no? Y eso. Pero pues en realidad me fue orillando a eso. O sea, como que más bien fue una consecuencia, ¿no? No tanto que yo dijera, no, primero voy a estudiar percu y luego voy a estudiar bataca. No, fue... Ahorita hay esto, y se necesita que aprendas timbal porque también hacía falta en un ensamble que él tenía. No había como un timbalero más que él. Entonces, pues bueno, dije, pues órale, le agarro al timbal, ¿no? Y me gustó mucho, sobre todo por los temas de independencia, ¿no? Porque también ya me atraía la batería por eso, de la independencia. Entonces, creo que llegué a la percu, pues, de manera, pues no sé cómo decirlo, como... circunstancial. Ajá, exacto. Se fue presentando, pero te digo, no porque yo dijera, no, puedo estudiar percu. Se fue dando y bueno, y ya después te digo, como me empezó a beneficiar económicamente, dije, no, pues me sigo aquí. Y ya posteriormente ya haré la bataca, ¿no? Entonces creo que fue así, de esa forma. Ok, ahorita que dices que te empezó a convenir económicamente, sí. ¿Por qué te empezó a convenir económicamente? ¿Porque no hay muchos percusionistas o por qué? Yo creo que sí, sí hay muchos percusionistas. Lo que creo, amigo, es que creo que la percusión en algunos, no todos ni todas las personas lo ven así, pero siento que la percusión a veces como que minimizan un poco, ¿no? Esa parte de la percu. Y digo, me ha pasado, ¿no? O sea, he llegado a lugares en donde, pues, aparentemente, pues tú dices, no, pues es que agarrar un güiro, ¿no? Pues tiene su chiste, tiene una técnica, tiene una forma y así, ¿no? Y puede ser un güiro, pues por ejemplo, para tocar son cubano, salsa o así, o puede ser un güiro para tocar merengue, ¿no? Pero llegas a algunos lugares y dices, pues agárrate ahí un güirito, lo que sea, ¿no? Y es como así de, no, pero es que tiene su chiste, ¿qué vas a tocar? No, pues un merenguito, pero échale ahí algo, ¿no? No, pues es que no es tan sencillo, ¿no? Entonces, siento que hasta cierto punto no es tan... no es que haya tantos no es que no haya, tantos percusionistas, sino más bien como todo mundo aparentemente puede agarrar un güiro, o puede agarrar un pandero, o puede agarrar tal, como que siento que cuando llega un percu que por lo menos sabe técnica y le echa así, pues le echa mucho sabor, o le echa como, o es muy talentoso, pues definitivamente es así de, güey, jálense brother, ¿no? O sea, porque te digo, como que a lo mejor ahí ven que no es tan sencillo agarrar unos timbales o así, ¿no? Claro. Entonces, más bien como que en mi caso, como yo siempre más bien estuve en ensambles así como de percu, fue que me combino más que nada por eso, o sea, así de, hace falta porque nunca estuve en el mundo del versátil, por ejemplo. Okay. Yo no he trabajado para versátil. En su momento acompañé a lo mucho como 4 veces a una orquesta de salsa porque iba a suplir un amigo en la conga. Pero no fue como mi mundo, ¿no? Entonces,
más bien como que lo mío era meterme a los ensambles, ¿no? De percu, y eso era para lo que nos jalaban. Entonces hacía falta un timbalero y nos pagaban. Entonces fue más o menos por ahí la onda, ¿no? Ok, ahorita nos comentabas ya que comenzaste a tomar clases. Uh-huh. Y bueno, la pregunta es, ¿hay una carrera de percusionista? ¿Tomaste clases particulares? ¿O veías que alguien te gustaba cómo ejecutaba y te hacías alumno de esa persona? ¿O cómo fue tu estudiar percusión? Mi mundo, en realidad mi educación o mi escuela fue realmente meterme más con profes particulares, ¿no? Okay. Una, porque sentía que la escuela tenía como sus formatos, ¿no? Uh-huh. Y yo no quería ver todo lo que veían en las escuelas, ¿no? Uh-huh. Aparte, no sé si en ese momento, te estoy hablando cuando tenía 14 años, que yo quería cambiar eso, había como una escuela que estuviera, creo que había una, pero ya después, en donde daba clases Armando Montiel, ¿no? Que yo quería estudiar con él porque me gustaba, lo admiraba, lo admiro, pero en ese momento yo lo quería hacer con él. Pero curiosamente mi rollo fue completamente más bien buscar a profes para que me enseñaran cosas específicas, ¿no? Y es cuando ya llego yo a los profes con los que estudié, ¿no? Que en este caso, pues yo creo que el que mayormente me aportó todo, el tema también de fusionar un poco, de mezclar y todo, es un profe que se llama Carlos Popis Tobar. Él es como muy conocido por la docencia, una, y la otra porque, pues, en su momento... No, seguro lo sigue haciendo, tiene un poco que no tengo contacto con él, pero en su momento pues grabó con Lila, con todas esas artistas, ¿no? Que en ese momento eran tops, ¿no? Y siguen siendo, ¿no? Pero en ese momento estaban todos los discos, él estaba presente en todos los discos porque también es cantante, ¿no? Entonces mi forma fue más bien de aprender como con particulares para que me pasaran cosas en específico. Si yo quería aprender cajón peruano, pues puro cajón peruano. Si yo quería aprender un poco de batá, pues batá, ¿no? Si yo quería aprender conga, ¿no? Es como que ahí yo más bien me fui metiendo así, ¿no? Entonces, así fue mi formación, amigo. Ok. ¿De qué consta un set de percusionistas? ¿O solamente tocan una percusión y ya? ¿O cómo es que conforman un set un percusionista? Pues va a depender el género, amigo, pero por lo regular, pues como los instrumentos grandes, si eres de percusión latina, por ejemplo, pues lo que necesitas tener es conga, timbal, bongo, ¿no? Sobre eso ya empieza a irse un poquito también para la percusión menor, ¿no? Que la percusión menor es considerado como los shakers, ¿no? Toda esta onda de las cosas más pequeñas, ¿no? Que también tiene su chiste. Esto es más utilizado como para la onda de pop, ¿no? O sea, que también meterlos, o sea, tiene como su chiste. Por eso es que lo que te digo, a veces creemos que es muy fácil dar un panderazo donde que tú dices, agárrate un panderito. No es tan sencillo, porque a lo mejor le va a estorbar algo más, ¿no? Entonces, va a depender, creo que mucho el género, pero creo que en ámbitos generales, o sea, en el set que, por ejemplo, yo suelo pedir si voy como percu, es conga, timbal, bongo, cortinilla y percu menor, ¿no? O sea, como pues sí, como una mesa, ¿no? De percusiones con shakers, pandero, cortinillas y cosillas por ahí. Eso es lo que yo pediría o pido para los shows. Ok. Actualmente, ¿tú qué percusiones tienes? ¿En mi set o en mi casa? Sí, tú en tu casa para estudiar o cuántas de estas herramientas posees. En mi casa, pues congas, timbal, bongo, bombo legüero, cajón peruano, ¿no? Trato de tener lo que más utilizo porque, pues, por lo regular, si llega a salir una chamba, pues ya no tengas que estar o pidiéndola o prestándola, o bueno, más bien o rentándola, ¿no? Y sobre todo si te está saliendo chamba, ¿no? Pues dices, güey, pues le invierto. También creo que hay ciertos proyectos en los que te piden cierta calidad en el instrumento, ¿no? Entonces, pues, al final tratas de comprarte ciertas gamas. O sea, no necesariamente, ¿no? Pero me refiero a que cuando ya hay ciertos proyectos que te piden, si es nada más para este show requerimos tal y tal y tal, ¿no? Entonces, pues tú ya tratas de llevarte lo mejorcito, o sea, como lo de alto presupuesto, bajo presupuesto, ¿no? Pero por lo regular yo ya no suelo poner ya no suelo llevar mis cosas, como que nada más son para estudio ahora. En su momento sí las compré como para
pues para yo llevarlas a los eventos, ¿no? Uh-huh. Sí lo pensaba así, incluso mis congas son bien ligeras, porque dije, no, así está súper chido, porque ya no tengo que cargar tan pesado y claro. eso. Afortunadamente ahorita pues los proyectos ya son un poquito diferentes, Uh-huh. Y ya me ponen las cosas allá, ¿no? Ya lo rentan ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, así va más o menos. Ok, ya lo he comentado en episodios anteriores, pero bueno, para quien no lo sepa, los instrumentos musicales y más los buenos suelen ser muy caros aquí en México. Entonces, muchas veces cuando estás empezando en tu instrumento, pues no tienes el ingreso para comprar los que te gustaría comprar, ¿no? Entonces, ¿recuerdas cuál fue el primero de todos estos elementos que ya tienes que decidiste comprar o que alguien te regaló? El primer instrumento que alguien me regaló fue una batería, una Power Beat. Ok. Así porque como yo quería ser baterista, dije, no, pues la Power Beat, ¿no? Y en ese momento, pues para mí era imposible pagarlo. Pues si te estoy hablando, yo tenía, ¿de qué? No manches, o sea, 13 años, ¿no? Ya me pagaban. Me empezaban a pagar los eventos porque mi mamá, porque aparte de eso estudiaba. Y aparte de eso, como yo quería ser deportista, pues hacía deporte, pero aparte yo llevaba la música. En medio de todo eso llevaba la música, ¿no? A mí creo que mi primer evento que me pagaron en ese momento fue para una empresa que se llama Multivisión y fuimos a hacer un show privado y me pagaron 300 pesos, algo así, pero para mí eso era una maravilla, ¿no? O sea, a los 13 años y que sea así tu primer pago, pero el punto de eso es que aún así tenía que ir a muchos eventos para yo poderme comprar mi propia batería, ¿no? Entonces, como que fue un regalo ahí de mi mamá y mi papá que dijeron, bueno, este brother quiere su gustito, ¿no? Y entonces, pues ya fue que me regalaron. Esa fue la primera batería. El primer timbal que yo me compré fue un Matador, un LP, que me costó mucho trabajo pagarlo, pero aparte también me lo pude comprar porque me lo vendió mi maestro, el que te digo, como Popis, me lo vendió. Y entonces fue así de no manches, ya. Porque ni siquiera mis congas las compró mi hermano. Empecé estudiando con mi hermano también toca. Entonces empecé estudiando con él y después mi hermano dijo, no, pues como que para mí esto sí es más hobby, yo me voy a dedicar a otra cosa. Y él se compró sus congas y entonces eran las congas que tuve durante mucho tiempo. Pero mías, una Power Beat y mis primeros Matador que yo me compré. ¿Y qué sensación experimentaste al poder comprar este primer timbal? No, pues fue una maravilla porque pues ya no te lo dan, ¿no? Ya es así, pues como sea, pues no sabes de dónde vino el esfuerzo para que ellos lo compraran. Pero aquí, no manches, yo sí sabía de dónde venía ese esfuerzo, ¿no? Entonces yo dije, no, tantos eventos guardaba tanto y otro tanto para mis clases, ¿no? Entonces así, porque también como yo nunca fui tan bueno para la escuela, amigo, mi mamá me dijo, bueno, es que la verdad no me gustaba, ¿no? La escuela. Entonces yo le dije desde muy chavito a mi mamá, desde esa edad, desde los 12 por ahí, le dije que yo me quería dedicar a la música. Para ellos era así como que, este brother, ¿no? Pasaron los años y yo seguía aferrado. Y entonces mi mamá como me decía, ok, está chido, dedícate, pero también tienes que estudiar la escuela. Y luego, como te digo, también nadaba y quería ser deportista. Yo descuidaba, lo que más descuidaba era la escuela. Todo lo demás iba como bien, pero en la escuela nada, ¿no? Entonces mi mamá, como la manera de presionarme fue dejándome de pagar las clases de música, ¿no? Entonces yo juntaba un poquito de lo poquito que me daban, yo juntaba para pagar mis clases y lo otro para mis instrumentos o lo que tuviera que comprar. Entonces imagínate, ¿no? O sea, lo que para mí fue, porque aparte de pagar mis clases, pude pagar como mi primer instrumento, ¿no? Entonces fue así cuando yo pagué, creo que, porque aparte me lo dejaron en pagos, ¿no? Tampoco fue así de luego, lo pagué y dije, no manches, o sea, lo logré, ¿no? Lo logré y pude. Y fue algo bien chido en ese momento, recuerdo la sensación perfectamente, porque fue algo que ya yo obtuve con mi propia chamba, ¿no? Entonces sí, fue súper chido. Ok, ¿qué géneros ocupan percusión? ¿O todos los géneros pueden integrar percusión? ¿O cuáles son los que necesitan más percusión? Yo creo que a cualquier género se le puede integrar la percu, más bien ya ahí ya va a depender como del gusto, o sea, ya sea del director o del artista o del arreglista, ¿no? Creo que todo mundo, no todo mundo, a todas las músicas les viene bien un sonido de percusión, más sí creo que, te digo, depende de ahí del gusto, arreglo. Pero yo sí he experimentado mucho con diferentes estilos de música y hay algunos, no a todos les viene bien la conga, por ejemplo, ¿no? Que siempre va a entrar, amigo, ¿no? O sea, siempre, si tú le metes ahí algo,
Pero quizás sí, te digo, no le va a venir tan bien, pero sí he explorado la música en otros géneros, en otros estilos, por ejemplo en la música china, ¿no? Así como que sí digo, mira, sí se puede quedar, o sea, como que la latineas, ¿no? O sea, según yo, ¿no? Como que la hago más latina, pero sí creo que puede caber, ¿no? Puede caber, pero va a depender de los gustos o estilos de los que estén dirigiendo el proyecto, ¿no? Ok, por ejemplo, te contratan para integrarte a una banda, pero no hay un arreglo como tal, porque bueno, para los que no se dedican a la música, generalmente en los proyectos o bandas hay un arreglista que se encarga justamente de distribuir las partes en los diferentes instrumentos que hay en la banda. Al final a ti como instrumentista te dan tu parte de bajo, tu parte de guitarra, tu parte de percusión, tu parte de batería, tu parte de bla, 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 bla. Sí. En caso de que no hubiera este arreglista, por ejemplo, ¿tú cómo haces para integrarte a la banda? ¿Hablas con la banda? ¿Solamente te pones de acuerdo con el baterista? ¿O cómo te integras? Cuando a mí me ha pasado más eso, que más que me propongan como así de así son los ritmos, me proponen que yo genere algo. Y me gusta más, de hecho, ¿no? Okay. O sea, me gusta mucho más porque soy un poco más me gusta más la música de fusión. No me gusta tanto como bueno, no, sí me gusta, pero más bien yo tocarlo o crear la música de tradición está muy chida, pero como que a mí me gusta más explorarle, ¿no? O sea, meterle cosillas, ¿no? Entonces, por lo regular en los proyectos a donde me han llamado un poquito, ha sido por esta cuestión de que, a ver, pues métele algo, ¿no? O sea, es como que se antoja este rollo y así, ¿libre o me voy sobre algo? No, pues libre. Entonces, cuando me voy libre, sí escucho todo el ensamble primero, a ver, pues toquen, ¿no? Entonces, sobre esa rola, y entonces empiezo a generar primero, pues para que ensamble con la bataca, ¿no? O sea, como que no choque, ¿no? Con lo del bataco o el baterista. Y después empiezo a oír lo que cada uno está sonando, ¿no? Y sobre eso, si a lo mejor la guitarra está haciendo algo en específico que me da para un timbrecillo para complementarlo acá, el bajo, el piano, y entonces ya o escucho todo el ensamble, qué hace cada cosa, y sobre eso empiezo a generar yo el ritmo, ¿no? Por lo regular es más, o sea, los proyectos que me han llamado ha sido para proponer, más que yo llegue a tocar, a menos que ya sea una banda que ya esté como que ya tenga su ensamble y que diga, no, nada más tienes que tocar esto. Bueno, chido, ya lo toco, pero me gusta más proponer, ¿no? Ok, ¿y te ha pasado que escuchas el ensamble, escuchas ya la banda y como que te ha costado trabajo lograr integrarte, o que definitivamente hayas dicho, no, creo que no tengo que tocar nada aquí? Sí, definitivamente sí ha pasado. Y sobre todo, ¿sabes qué? Como que pasa mucho esto, como te digo, con los percusionistas, creo que, bueno, no sé si a todos, pero a mí me ha pasado que de repente como que no se tiene una idea clara de lo que quieres en la percu, ¿no? O sea, cuando te invitan. Entonces, cuando te dicen, oye, a ver, propone esto, ¿no? Y entonces nada más te lo cantan, ¿no? Es así, ¿no? Así que se oiga algo así, ¿no? Y es así de, ok. Y entonces tú tratas de imaginarte a qué está sonando. Y dices, chale, como que no le hallo, ¿no? El rollo. Pero ya que empiezas a explorar mucho y de plano se te empiezan a acabar como los recursos, dices que nunca, o sea, no, pues como que no. Pues yo a veces sí he llegado a sugerir de, oye, y si mejor ahí se va sin percu, ¿no? O sea, porque también como que ya tienes creo que a veces nosotros como percusionistas solemos abusar de meter demasiada percu, porque puedes explorar con todo. Entonces, a veces las canciones ya suenan, ¿no? Ya suenan sin percusión. A lo mejor basta con meterle un panderito a tiempo y ya, ¿no? Pero nosotros tenemos a veces, no generalizo, pero algunos solemos tener este vicio de meter mucho, ¿no? Entonces, creo que a veces vale la pena como sí valorar, ¿no? Si realmente es necesaria la percu o realmente no. Siempre va a aportar porque en cuestión de timbre, pues es algo diferente, ¿no? Pero sí, creo que sí me ha pasado eso, ¿no? Que he tenido que decidir no, creo que aquí percu no. ¿En general en el proyecto o solo en una canción? O sea, decir, no, creo que más bien ha sido en canción, ¿no? Okay. En canción, como que en proyectos, pues cuando me invitan por lo regular es porque pues quieren algo de percu, ¿no? Okay. Entonces más bien como que digo, sí, aquí sí, pues yo creo que sí, en alguna de todas estas canciones cabe percu. Pero sí, más bien ha sido como por rolas, como que ahí dices, no, como, a ver qué opinas tú, ¿no? O sea, como que más bien ya es un pues
pues ya empiezas a hacer como este diálogo, ¿no? De, es que mira, yo creo que si yo meto esto, pues siento que va a ensuciar un poco acá, porque ya se está haciendo esto, y si meto esto, pues como que ya no, porque la bataca va muy sutil y esto va a estorbar, o sea, como que ya ahí empiezas también tú a un poco como a dar tu punto de vista, porque te digo, si en este caso el artista no sabe realmente qué es lo que quiere meter de percu, pues como que lo orientas un poco, ¿no? Claro. O sea, le das ahí como una guía, ¿no? De lo que puede pasar o lo que no puede pasar, ¿no? Claro. Entonces, ahí va. Ahorita ya nos comentabas un poquito de que sueles, o bueno, más bien, no sé si a tiempos más recientes ya no cargas tu set, pero no sé si sigues cargando tu set o ya definitivamente nunca lo cargas. Lo que pasa es que ahorita ya no voy tanto como percu. Ajá. Entonces, como ya no voy tanto como percu, pues como que es más fácil o sea, como que en la mayoría de los festivales o en la mayoría de los proyectos como que se considera una batería, ¿no? Una batería allá. Entonces, si te van a rentar allá, ¿no? La batería es como más fácil que te digan, oye, güey, sí, pues tenemos la batería completa, nada más traes tus platillos o lo que sea, a que te digan, y no, sí tenemos todo el set de percusión y de bongo y eso, ¿no? Entonces, por eso es que te digo que también ya no cargo, porque como ya no voy tanto como percusionista, voy más bien como baterista de pocos proyectos también. Entonces, más bien como que por eso no cargo, porque pues ya más bien lo rentan allá, ¿no? Es más fácil, te digo, como tú lo decías, ¿no? Como que es más común la batería que la percu, ¿no? Entonces, como que es más fácil que allá ya tengan la batería completa para todas las bandas, a que nada más una banda pida percusión. Entonces dicen, claro. No, pues pues tráigansela, ¿no? Porque pues, tenemos una batería para todos, pero pues la percu, ese es otro rollo, ¿no? Es entonces, un cargo extra, ajá, entonces, que no queremos hacer. Exacto, entonces por eso es que ya no llevo tanto el set, pero porque voy más como baterista. Y cuando tienes la oportunidad de pedir esta parte de la percusión, ¿tienes algún set definido o algunas marcas que pides en específico, modelos? Sí, el set, te digo, es ¿no? Conga. Depende del proyecto, pero por lo regular, conga, bongo, timbal, ¿no? Eso, y ya, sobre todo es cuando piden silbatitos y cosas así como más, que se conoce como más prehispánico, así de sonajas y eso, pues ya lo llevo yo, ¿no? Porque sí, como que es más difícil que te consigan eso, claro. Porque eso es más de lo que el percu puede, o sea, es más una propuesta del percusionista, ¿no? Pero lo que son panderos, campanas y eso te lo pueden poner, ¿no? Entonces eso sí lo suelo pedir. Marcas, pues suelo pedir algunas con las que yo, pues prácticamente conocí y que me gustan el sonido, ¿no? Entonces, pues LP, ¿no? A veces gombobs, ¿no? Pero es como que en la mayoría de los festivales siempre tienen LP o Maina, ¿no? Entonces, como que hay algunas marcas que ya las tienen dentro de sus backlines, ¿no? Y que ya te las rentan, ¿no? Pero creo que sí, siempre pido LP. Ok, bueno, igual para los que no saben y no están en este medio de la música o no se dedican a la música, la mayoría de los instrumentos, no conozco todos los instrumentos, por eso no me atrevo a decir todos, pero la mayoría de los instrumentos sé que deben afinarse para que obtengas una mejor sonoridad del instrumento, incluyendo las baterías, ¿no? Pero en el caso de las percusiones de bongos y toda esta cuestión percutiva, ¿también llevan una cierta afinación? Sí las afinan. Mira, en el género como latino, hay ciertas como reglas, ¿no? Así, no, que unos las afinan por cuartas, unos las afinan, ¿no? Así. Honestamente, yo más bien las afino como por gusto, ¿no? O sea, como sienta que va a acoplarse chido con la grabación y con lo que esté sonando. Pero sí, definitivamente cuando más bien es grabación en específico, como ya de estudio, lo que sí es que más bien te acoplas a una tonalidad para que no estorbe, ¿no? Para que están todos, ¿no? Pues ahí, entonces tú tratas de buscar, por lo menos en la conga, ¿no? Que si la grabas a 3 o 4 congas, pues como haces melodía también, no nada más es percusión, o sea, si vas haciendo tum, 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 ¿no? O sea, al final sí tiene que haber una melodía que no choque, ¿no? Entonces más bien como que la ajustas a la tonalidad de la canción, ¿no? Y ya sobre eso afinas ya todo lo demás, ¿no? Entonces sí, pero sí se afina, ¿no? Ok. Bueno, ahorita antes de comenzar a grabar el episodio, platicábamos justamente esta parte de la pandemia.
que nos tocó vivir a todos los que estamos vivos actualmente. Nos tocó vivir esta onda de la pandemia. Y la pregunta es, ¿qué aprendiste a valorar de la música en la pandemia? Yo creo que más bien aprendí a creer más en mí, ¿no? Okay. Porque justo como yo empecé desde que empecé a estudiar, quería hacer yo mis propios proyectos. Siempre estuve indagando como en, a ver, voy a armar un proyecto que fusione música tradicional, porque tenía un proyecto que fusionaba música tradicional con músicas del mundo, ¿no? Ahora voy a hacer esto, que haga esto, ¿no? Así. Entonces, pero siempre tuve mucha desconfianza, ¿no? O sea, porque al final como que siempre decía, es que creo que no es lo suficientemente chido para poder sacarlo. Es que siento que no está lo suficientemente trabajado para esto, ¿no? Pasa la pandemia y como a mí me dio COVID, entonces estuve como en una situación crítica de COVID. Fui como de los primeros, donde no se sabía ni síntomas, ni qué, oye, no, pues cuídate la oxigenación, nada de eso. De hecho, yo creo que después de que me hicieron como el examen, yo ya había pasado, eran de los exámenes que creo que te dan el resultado 5 días después o algo así. Entonces yo en la espera de ese resultado yo estaba pasándola terrible, ¿no? Pero me aislé. Entonces en ese sentido, lo único que yo tomaba era paracetamol, ¿no? Para poderme alivianar la temperatura, el dolor de cuerpo. Y ahí como que empecé a reflexionar en esa incertidumbre de la enfermedad. Empecé como a decir, güey, y me voy a morir y nunca hice esto. Me voy a morir y nunca saqué este proyecto. Me voy a morir y nunca tal. Y ahí fue cuando decidí que no me podía morir sin hacer, sin quedarme con las ganas de algo. O sea, más bien, todo lo que yo quería hacer lo iba a realizar, ¿no? Me costara trabajo o no me costara trabajo. Sé que naturalmente va a haber cosas que no las puedo lograr por ciertas condiciones, pero ahí fue cuando yo me puse esa meta, ¿no? Así como decir, güey, me pude haber muerto y yo más preocupado por si le va a gustar a la gente, si no le va a gustar a la gente. Total, creo que al final si haces las cosas o no las haces, siempre va a haber alguien que no le va a gustar lo que haces, ¿no? Y siempre va a haber crítica y siempre va a haber... Y entonces yo me preocupaba mucho por eso, ¿no? Entonces a partir de la pandemia yo dije, voy a hacer todo lo que yo me proponga hacer, lo voy a hacer, ¿no? Y lo que no, tampoco me voy a frustrar, ¿no? Porque pues lo intenté, ¿no? Entonces, más bien fue eso, amigo. Aprendí a creer más en mí. Y aprendí a creer más en mí porque dije, es que cuando yo vuelvo a escuchar ciertas cosas que en ese momento hacía, yo dije, pues como que no estaba tan mal, ¿no? A lo mejor necesitaba un poco más de esto y esto, pero pues lo pude haber sacado, porque también creo que esa es la magia de las cosas que empiezas, ¿no? Cuando las emprendes, naturalmente tú sabes que conforme va avanzando vas a ir mejorando, porque te das cuenta de muchos errores, pero si no las haces, nunca vas a darte cuenta de que realmente qué te falta o qué no te falta, ¿no? Entonces ahí fue cuando dije, tengo que creer más en lo que estoy haciendo en este momento. En el futuro mejoraré, ¿no? Pues porque es la idea, ¿no? Pero si nunca lo hago, nunca me voy a dar cuenta si está lo suficientemente listo para sacarlo o no, ¿no? Entonces, más bien creo que fue por empezar a creer en mí y a partir de ahí, amigo, fue que dije, empecé a realizar más bien las cosas ya más con esa visión, ¿no? De decir, lo quiero hacer porque tengo esa duda, tengo esa cosquillita desde hace muchos años, voy a intentarlo, ¿no? Entonces, creo que eso a mí me dio la pandemia, ¿no? Esa seguridad de decir, sí lo puedo lograr, ¿no? Qué bueno que hayas podido sacar algo positivo, ¿no? De una época no positiva. Sí, difícil. Que eso también creo que es una habilidad. Pero bueno, ese es otro tema. Sí. Siguiente pregunta. Sí. Hablando justamente de esta parte de creer en ti mismo y que socialmente a veces la gente que nos dedicamos a la música somos vistos como alguien que no obtiene un recurso o que se va a morir de hambre y todo este cliché o no tanto que existe alrededor de los artistas en general. ¿Te han dicho alguien que te dediques a otra cosa alguna vez? Sí, justo. Entonces como que siento que como hasta cierto punto no está tan valorada la música o no se sabe el alcance de la música, lo que tiene.
para mucha gente es muy fácil, ¿no? Decir, güey, no, dedícate a algo serio, ¿no? O lo que seguramente todos hemos de haber vivido, que te decían, güey, o sea, sí estudias música, pero algo más. Y además, algo... ¿qué estudias, no? Claro, güey, ¿no? Siendo que nosotros como artistas tenemos que ser nuestros propios editores, nuestros propios, los que gestionan todo, Claro. Tú te grabas, tú te editas, tú te consigues tu trabajo. Y sí, o sea, creo que haces el triple de chamba, ¿no? O sea, no generalizo, pero que en algunos gremios, ¿no? No se hace, ¿no? Nosotros sí lo tenemos que hacer porque está muy castigado, ¿no? Está muy castigado como que el arte en general, ¿no? En México, entonces, por eso es que de repente sí me han dicho a mí, güey, dedícate a otra cosa, güey. O sea, es mucho esfuerzo, es mucho esto y no hay una retribución que realmente sea como... Al nivel de lo que estás haciendo. Exacto, sí, me lo dijeron desde chiquito, ¿no? Okay. Las frases esas como de, no, pero de la música, ¿a poco vas a comer discos, no? Y era así de, no, pues no, la idea no es eso, ¿no? La idea sí es comer con el varo, ¿no? Pero pues eso siempre fue desde chiquito. Y las cosas empiezan a cambiar hasta que te empiezan a ver como que empiezas a colaborar con ciertos artistas o que ya estás viajando, ¿no? Es así como que, no, pero ahora sí ya la hizo, ¿no? Al final tú siempre hiciste eso, ese mismo trabajo siempre lo hiciste desde chiquito, siempre te estudiaste, te dedicaste a eso, más bien ahora ya estás viendo como un poquito los resultados, pero tú siempre has hecho lo mismo, ¿no? Pero muchas personas ven que ya lo lograste cuando ya están viendo eso, ¿no? Sí, cuando haces algo que ellos catalogan como éxito. Exacto. Okay. Exacto, entonces sí. ¿Y de alguna de estas veces o de todas estas veces que te han dicho a lo largo de tu trayectoria que te dediques a otra cosa, alguna vez te han hecho dudar o ponerte a pensar, híjole, ¿y si sí hago esta otra cosa o me voy por acá? Sí, amigo, sobre todo cuando he empezado a emprender, la verdad sí, siempre es como esa parte de, no manches, mejor ya no lo voy a hacer, o sea, mejor ya me voy a dedicar a no sé, pero a otra cosa, ¿no? Porque sí, dudas mucho, sobre todo cuando cuando emprendes algo y a ti te ha de pasar, ¿no? Con todo lo que has emprendido y con todo lo que he visto que haces y todo, pues de repente dices las cosas están muy chidas, ¿no? Pero a veces en el dinero no se refleja, ¿no? Y pues desafortunadamente pues los gastos siguen, ¿no? Avanzando y todo. Entonces de repente yo sí me quedo así como que, ay, no, creo que ya le voy a frenar a esto, ¿no? Porque al final yo le estoy inyectando varo y así. Entonces llega un momento en que sí, siempre he dudado, amigo. Siempre es así de, lo haré, lo termino haciendo, ¿no? O sea, porque pues también esa es una cuestión personal de que me aferro, ¿no? Pero siempre en el camino voy así de que me doy así como días de decir, no quiero hacer nada porque necesito saber si voy a seguir haciéndolo o si sí está siendo rentable o no, ¿no? Entonces sí ha habido veces que sí me he querido como bajar del barco, ¿no? Decir, ya, ¿no? Pero no lo he hecho. No lo he hecho, afortunadamente. Y justamente la siguiente pregunta es, ¿por qué no lo has hecho? ¿Por qué sigues, no lo diría yo, aferrado o empecinado? Más bien, ¿por qué sigues o qué te hace continuar en la música? Creo, amigo, que todo el esfuerzo va a tener un resultado, ¿no? O sea, eso es lo que... con lo que yo me quedo diario, ¿no? O sea, de todo este esfuerzo se va a ver reflejado en algo y si no, ya lo intenté, ¿no? O sea, en este afán de que te digo en pandemia de yo decir, no me voy a quedar con las ganas de nada, entonces en ese afán me quedo ahora, ¿no? Como decir, voy a llegar hasta la última circunstancia de intentar esto, si ya después de esto de plano ya no puedo, ya voy a decir, ok, ya, no. Basta ya con esto, ¿no? Entonces me tengo que mover a otro lado o veré qué hago, ¿no? Pero ahorita, amigo, estoy como en este plan, ¿no? Desde que siempre lo he seguido, ¿no? O sea, siempre ha sido así como de que ya he estado a punto de esto y sí, o sea, porque, por ejemplo, más chavito trabajé como mensajero, estuve como mensajero un año. No me frustraba porque al final preferí trabajar como mensajero porque estaba en la calle siempre y eso. Pero yo dije, bueno, aquí sí hay varo, ¿no? Me están pagando por un trabajo. O sea, como que se reflejaba, ¿no? Cada mes y todo.
pero yo decía, no, pero es que no es lo mío, ¿no? O sea, sí voy a estar en esto, pero mientras voy a seguir con mi música, ¿no? Intentándolo. Entonces, desde ahí te digo, yo inyectaba como parte de lo que yo ganaba, lo inyectaba a lo que yo quería hacer, ¿no? Entonces, al final te digo, siempre ha sido como una constante en mí, ¿no? O sea, esta parte de seguir intentándolo, y pues eso es lo que creo que no me ha sacado, y mucho menos ahora, ¿no? Mucho menos ahora después de COVID. Digo, lo voy a intentar hasta que te digo, ya no pueda y ya. Pero creo que eso es lo que me ha mantenido, esa pues no sé qué palabra ponerle, pero el decir, voy sobre eso, ¿no? Sobre eso. Ok, justamente cuando te hacía la invitación para venir a grabar el episodio, me comentabas que te da pena estar frente a las cámaras. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿te consideras tímido o extrovertido? No, yo me considero extrovertido, pero sí tiene que haber una dinámica en donde yo no tenga que estar viendo a la cámara, ¿no? Okay. Te lo platicaba. Y esto de lo extrovertido vino porque yo antes solía, antes de como tocar como músico ya, así con músicos y eso, tocaba haciendo shows, ¿no? Entonces eran como shows para empresas, ¿no? Entonces hacíamos el show de tambor de agua, ¿no? Y la batucada, y eso es como muy fiestero, ¿no? Entonces, al final ahí no vas a tocar y a demostrar que eres un súper musicazo en las congas. Y ahí fue cuando yo tuve que cambiar ese chip, ¿no? Me lo decía uno de mis amigos, que era el que me contrataba, me decía, aquí a la gente no le interesa que tú hayas estudiado en tal. Lo que le interesa es que la diviertas, ¿no? Entonces, tú tienes que sacar esa, pues vaya, como eso que tienes dentro y ese show y tal, ¿no? Entonces, eso es lo que la gente quiere ver porque para eso te contratan, ¿no? Claro. Entonces, ahí empecé a cambiar un poco mi chip, amigo, ¿no? Así, porque antes de eso yo era más tímido, o sea, yo me ponía atrás de un tambor y yo era así de, ¿no? Después de eso, entendí que la gente te va a ver. Va a haber un show, se va a divertir, va a oír música, pero va a ver, si le das un show y que aparte los músicos estén gozando, estén disfrutando, bailando en su propio pues, lugar o lo que estén haciendo, creo que le da un plus para la gente, ¿no? Yeah. Porque creo que, pues sí, vaya, es la forma de irse a distraer y es como nuestra capacidad que tenemos como artistas de poder hacer lo que queramos en el escenario y a lo mejor... Pero llega un micrófono que te entrevista y es así de, no puedes ni hablar, ¿no? Y eso me pasaba mucho a mí, ¿no? Entonces, siento que me considero en el escenario extrovertido, pero cuando me van a entrevistar o me van a hacer algo así, me vuelvo como introvertido. Pero en mi vida cotidiana soy así muy de echar relajo, o sea, la gente que me conoce, ¿no? Pues siempre estoy ahí platicando y cosas así, ¿no? Pero te digo, o sea, como el hecho de que todo se vuelva formal y que haya una cámara y esto, creo que aquí me está ayudando mucho que es muy ligera la conversación, ¿no? O sea, que es como de compas, ¿no? Pero si me preguntaras así cosas así de cosas muy estrictas, yo así de, ay, no, espérate, necesito pensarlo muy bien y todo ese rollo. Entonces sí, creo que soy extrovertido, pero solamente cuando se vuelve muy formal el tema y hay cámaras, ahí es cuando me empiezo a ir para atrás. Ok, y en cuanto al control del escenario, ¿te impone aún el escenario? ¿Sigues teniendo nervios antes de tocar o durante tu ejecución? ¿O ya es para ti un ambiente totalmente que dominas? No, siempre. Yo creo que, bueno, no sé, a lo mejor habrá algunos que ya no les imponga. A mí sí me siguen imponiendo los escenarios, sobre todo escenarios en donde no ha sido como tan común para mí estar, ¿no? O sea, imagínate festivales así que donde no se ve ya nada más que pura gente, ¿no? Así. Es natural que digas, bueno, manches, ¿no? A mí sí me siguen imponiendo los escenarios, a mí sí me siguen impresionando. Siento que ya domino un poquito más esta parte como de, fluyo, me explayo, ¿no? Así. A pesar del escenario que sea, estoy como gozando, pero definitivamente siempre me ha cautivado, ¿no? O sea, cada público y cada escenario al que llegas es bien distinto. No es lo mismo un público que va a un teatro a un público que va a un festival, ¿no? Y a un público que va a un festival, por ejemplo, de rock, a un público que va a un festival de ska. O sea, son bien distintos los públicos y eso creo que lo hace bien maravilloso. Porque el público te contagia, ¿no? Te contagia así toda la vibrota, ¿no? Y la primera vez que toqué, por ejemplo, ¿sabes cuál sí como que me dio como cosa? Fue la primera vez que toqué
después de la pandemia, Ok. que fue en el Pepsi Center, pero sin público. Yo anteriormente había tocado ahí, estuvimos en el 10º aniversario de Kalimba, Ujú. y prácticamente fueron puros fans de Kalimba, ¿no? Y entonces estaba a reventar el Pepsi, y ese fue mi primer Pepsi Center con Kalimba, y de repente era así, ¿no? Hace un montón de gente, y de repente el primer Pepsi Center después de pandemia, Ujú. vacío. Entonces era como abrumador, ¿no? O sea, Ujú. todo era silencio, y tú estás tocando y terminas de tocar y todo, y de repente así no se oye nada. Porque también no sabía, o sea, los camarógrafos y todo, pues como fue streaming, no sabían Ujú. los camarógrafos si aplaudir, no aplaudir, pero era el Ujú. único público, ¿no? Entonces como que tú terminas te desconectas de ese toquín Ujú. y no se oye nada, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso sí se vuelve así como que bien distinto. O sea, nunca había tocado yo en un escenario sin público. O sea, Ok. en un escenario grande sin público. Ujú. Entonces, pero aquí pues era todo transmisión, te estaba viendo la gente por su casa, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese sí, no fue tanto como así tan, wow, ¿no? Más bien fue abrumador, ¿no? Eso como que dio miedo así de, oye, ¿qué onda, no? O sea, porque nunca lo había tocado así, ¿no? Ujú. Entonces, siento que cada escenario y cada condición de escenario o público, pues te va llevando, ¿no? Y Ujú. sí, pero definitivamente siempre van a ser distintas las experiencias, ¿no? Ujú. Hablando de esto, diferentes tipos de audiencia, diferentes tipos de género, diferentes tipos de escenarios, ¿cuál es el género de todos estos que has tocado que más disfrutas tocar? El género. Ajá. Pues yo creo que sí, el género latino, o sea, Ujú. pero el latino incluyéndolo, como te digo, como más bien, no sé si esté bien generalizarlo así, Ujú. pero por ejemplo sí me gusta mucho como lo tradicional, pero con mezcla africana, ¿no? Entonces, Ok. lo afroperuano es así, me vuelve loco, ¿no? Ujú. Lo cubano, ¿no? Con raizab, la rumba y todo eso, porque también como me fui allá a tomar unas clases y eso, Ujú. entonces pues también como que traigo ahí ese rollo, y creo que aquí la música tradicional mexicana, acompañarla, me gusta mucho, ¿no? O sea, Ujú. creo que ahorita es como lo que más hago, ¿no? Entonces, me late mucho, y pues sí, bueno, o sea, en específico como esta onda como por el timbal y la salsa, la timba y eso, sí me gusta mucho. No tengo uno preferido, Ujú. más bien como que trato de tocarle a todo, pero creo que más bien sí me gusta mucho, mucho esta cuestión como de las músicas latinas, Ujú. pero con influencia afro. Eso lo disfruto mucho tocar. Ok. Ujú. Dentro de todas estas experiencias que has vivido gracias a la música, Sí. ¿cuál o cuáles de ellas han sido como las más gratas, las más disfrutables, las más bonitas para ti? Eh, mm, en el género bueno, en toda mi Sí, 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 trayectoria. en la trayectoria que has tenido, ¿qué momentos has dicho, wow, nunca imaginé que iba a estar aquí, o que iba a viajar a tal lado, o que Ajá, iba a estar tocando con tal persona que yo admiraba? O sea, de todas claro. estas experiencias que vive uno como músico, ¿alguna o algunas que hayan sido las más gratas o la más grata? Yo creo que la experiencia más grata, bueno, para empezar fue que desde que yo estaba chavito me Ujú. propuse viajar con la música, ¿no? O sea, Ujú. que la música me pagara los viajes, ¿no? Ok. Porque admiraba mucho a un maestro que viajaba mucho, ¿no? Y entonces yo decía, no manches, yo quiero hacer lo mismo, le pagan todo y aparte viaja y conoce, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que una de las experiencias más gratificantes fue en realidad pues viajar cuando me llamaron para irme a China, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque justamente fue como el reafirmar que sí se podía, ¿no? O sea, Ujú. porque te digo, vienes contra esta corriente de que todo el mundo te dice, no, no puedes, y que esto, no, que la música y tal, y de repente dices, oye, pero no manches, estoy del otro lado del Ujú. mundo, ¿no? Y estoy tocando y estoy esto, ¿no? Y creo que siempre ha habido o sea, como eso de un antes y un después. Sí, Ujú. creo que a partir de mi viaje a China, que fue en el primero que hice, fue en 2017, Ujú. ahí fue donde cambió mi forma de pensar, Ujú. muchas percepciones que yo tenía, ¿no? De la música de acá o de otras culturas. Creo que esa fue una de las experiencias más gratificantes, el Ujú. poder llegar al otro lado del mundo,
como músico, Ujú. cobrando como músico y todo. O sea, era que algo que yo lo visualizaba de chiquito por lo que me decían que era como imposible. Ujú. Ya después que lo pude lograr dije, wow, sí, sí se puede, ¿no? Ujú. Y a eso pues ya le agrego pues que he tocado con algunos artistas que pues desde chiquito los oía así en la radio y que Ujú. a todo mundo les gusta y que de repente pues tú ya los estés acompañando. Eso creo que ha sido también muy, muy gratificante, ¿no? Ujú. Lo que tú creías imposible porque los oyes en la radio, en videos, de repente ya tú estás platicando con Ujú. ellos que les puedes proponer en la percu o algo, Ujú. ¿no? Entonces, eso es creo que lo más chido que me ha Ujú. tocado en la música. ¿Y algún momento que hayas vivido que fue muy impactante para ti, ya sea que haya sido impactante por grato o impactante por algo no grato o impactante de que nunca imaginaste que eso pudiera suceder así? Este, ¿Qué podría ser, amigo? Pues, pues yo creo que eso, los Ujú. viajes, o sea que yo creí que no fueran a suceder y Ujú. que, mira, la primera vez que me dijo uno de mis profes que la primera vez que él visitó China fue a los 60 años, ¿no? Ujú. Entonces dije, no manches, o sea, me tengo que esperar yo decía, hasta Ujú. los 60 para no, es mucho tiempo, ¿no? Pues ya tenía como 20, ¿no? Y dije, no, me falta mucho, ¿no? Ujú. Y a los 27 que me hablan para poderme ir, pues para ver si quería y si me iba, y dije, claro que sí, pero fue como para mí fue eh, muy choqueante, ¿no? Porque mi Ujú. maestro, el que yo admiro, súper cañón, él viajó y es un gran músico y todo, y él viajó hasta los 60, tuvo esa oportunidad. Ujú. Y yo me hablan a los 27 y yo decía, güey, no manches, qué chido, ¿no? Pues, no sé. Y no sabía ni a qué iba allá. Bueno, Ujú. no sé, sí sabía, pero más bien no sabía qué me esperaba allá. Sí, No claro. sabía qué me esperaba, otro idioma, otras religiones, o sea, era completamente distinto, ¿no? Ujú. Entonces, para mí sí fue de súper wow, pero por otro lado fue de qué miedo, o sea, no, Ujú. no manches, nunca me he ido para allá, ¿no? A pesar de Ujú. que ya había tenido otros viajes, pero pues hasta allá, ¿no? O sea, Ujú. 30 y tantas horas, ¿no? De vuelos y Ujú. escalas y no sabes qué, ¿no? Creo que eso fue como lo que sí me hizo cuestionarme más. Sí me Ujú. voy, no me voy, me quedo, ¿no? Dudaba mucho, porque aparte yo acá trabajaba en musicales, ¿no? Entonces ya se estaba haciendo unas fechas, se estaban cerrando unas fechas con unos musicales y me estaban presionando para comprar Ujú. los vuelos acá. Y de China no me confirmaba nada. Ujú. Entonces estaba como en un completo así y yo decía, es que mira, voy allá y voy a algo que ni siquiera sé Ujú. cómo es, ¿no? Me quedo acá, ya sé lo que voy a Ujú. hacer, vamos a tener fechas, va a funcionar y todo. Claro. Y al final sí, me decidí ir, ¿no? Porque pues igual tenía como ese rollo de pues prefiero arrepentirme de lo que hice y no de lo que no hice. Y pues me fui Ujú. y fue para mí algo súper otro rollo, ¿no? Vivir Ujú. allá y estar allá. Entonces creo que eso, amigo, creo que eso más bien, Ujú. y que de eso también se hayan derivado otros viajes, Ujú. eso creo que esa ha sido como las cosas más chidas. Y justamente de estos viajes que pues conoces otras culturas, otras religiones, como lo mencionas, otras maneras de vivir de otras personas y de otros músicos en otros países, ¿cómo eso te aporta musicalmente? ¿Cómo eso cambia tu perspectiva de la música? Me hizo un poquito, no sé cuál sea la palabra, pero hizo Ujú. como un poquito más tolerante quizá, Ujú. me hizo un poquito más, me dio más apertura, ¿no? Ujú. Me volví como un poco más, es que no sé cuáles sean las palabras específicas, Ujú. pero no sé si más solidario, ¿no? Ujú. Porque efectivamente uno compone o uno hace sus rolas o uno hace de lo que cree, su arte, desde una vivencia propia, ¿no? Claro. Y a veces hablar de otros temas, ¿no? De otros, por ejemplo, ¿no? Dices, oh, yo quiero mezclar la música china porque a mí se me hace que esta música está bien chida, tal. Sí, pero cuando llegas allá, entiendes que el contexto no fue así. Ujú. No se creó de esa forma esa Ujú. música, o ese instrumento no se creó así, Ujú. ¿no? Entonces dices, como que te da como un poco más de apertura para entender y decir, oye, sí es cierto, es que está bien locochón, o sea, yo más bien estaba hablando de algo que desconocía, ¿no? Ujú. O por ejemplo, allá conocí unos amigos de África y, y yo siempre he traído como esta onda, ¿no? Por mi educación y eso, pues la onda de la cuestión africana. Y entonces me platicaban cosas que yo decía, wow, o sea, pues realmente yo no sabía muchas cosas, ¿no? Yo no sabía esto, yo no sabía. Entonces, lógicamente, si tu manera de hacer arte es como mezclar esas culturas, pues al final como que te empiezan a dar un poquito más
te empiezan a centrar, no, te empiezan como a aterrizar, ¿no? Así a decir, no es así, si lo quieres hacer así hazlo, ¿no? Pero así no se vive allá, así no esto, así no esto, así no esto, y entonces dices, sí, es cierto, tengo que hablar, tengo que investigar más, tengo que volverme un poquito más, más cuidadoso con lo que voy a decir, con lo que no voy a decir, ¿no? Entonces como que te aterrizan, ¿no? Y entonces creo que eso es lo que a mí me ha dado el conocer otras culturas. Ok, y bueno, para concluir el episodio de el día de hoy, algo que nos quieras compartir o para finalizar que quieras compartir con los demás, alguna reflexión, alguna conclusión de ese episodio, alguna anécdota, algún consejo, ¿con qué te gustaría cerrar este episodio? Pues yo creo que me gustaría cerrar con esta cuestión de que siempre creo que se pueden hacer las cosas, ¿no? Siento que para todos los que ven el podcast, ¿no? Algunos ya son músicos, otros no, pero para los que no y para los que están empezando, que se aferren, ¿no? Se aferren a eso que creen imposible. Seguramente va a ser muy complicado, ¿no? O sea, porque entendemos que el arte en México es bien complicada, ¿no? Pero que lo hagan, ¿no? Que lo hagan, que lo intenten. Y de plano, pues si ya no estuvo en sus posibilidades seguir, pues que ya decida, ¿no? Pero que no se dejen llevar como por comentarios, consejos o lo que sea, ¿no? Simplemente que sigan pues, no sé si su corazón o que sigan lo que ellos y ellas quieran o tengan en la cabeza sus sueños. Yo creo que la mayoría de las cosas van a ser logrables, ¿no? Y van a ser muy satisfactorias cuando las realices, ¿no? Entonces yo quisiera dejar como consejo eso porque te digo, creo que ahorita justo experimento esta parte, ¿no? De estar emprendiendo cosas y me topo cada vez con cosas, me topo cada vez con paredes, ¿no? Siempre con paredes de, no, porque si quieres hacer esto tienes que hacer primero esto y esto y esto, ¿no? Y ya son una cuestión que ya no dependen de ti, ¿no? Son cuestiones gubernamentales, son cuestiones de empresas o lo que sea, ¿no? Y esas cosas son las que te pueden desmotivar, ¿no? Son las que te pueden decir, no, ya es imposible, ¿no? Al final creo que si tú traes un proyecto, si tú traes lo que sea, hazlo, ¿no? Trata de realizarlo. Ya decidirás tú si sigues o no en el camino, ¿no? Pero creo que a mí me encantaría, ¿no? Poder compartir eso que dependiendo la situación que estén pasando, algunas son más complicadas, otras son más favorables, pero inténtenlo, ¿no? Intenten hacer sus proyectos, intenten realizarlos y el camino será turbulento, ¿no? Pero puede llegar a ser muy satisfactorio, ¿no? Y eso creo que es lo que me gustaría compartir. Ok, pues te agradezco de nuevo por haber venido el día de hoy a grabar este episodio. Si ya llegaron hasta esta parte de este video o de este audio, si lo estás escuchando en Spotify, quiere decir que te gustó este contenido, así que regálame la suscripción aquí en el canal, es totalmente gratis, apoyas este proyecto y ya, nada. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias, chao. Bye. Vientos. Chido, amigo. Pues